En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos la misa del martes segundo de Pascua. Pedimos en esta Eucaristía por todas las necesidades que ustedes han anotado en nuestra página de Facebook de la Parroquia de San Jorge Mártir. También pedimos por Alexa y Nicole Becked en su cumpleaños, Esther Covarrubias, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, por Gina Jacome y familia, por Salvador y Adriana Jacome, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso, pedimos por estas necesidades también, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Ortiz Delgado, por Georgina Merritt en su cumpleaños, por José Francisco Quevedo Pizá, por Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, por todos los médicos que están atendiendo a los enfermos en esta pandemia, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Pedimos por todos los enfermos de esta enfermedad. Pedimos por todos los que tienen algún familiar enfermo para que el Señor los consuele, los que han perdido algún familiar, que el Señor los fortalezca. Pedimos por los que han fallecido por esta pandemia, por María Ángeles Chavira Martínez, por su eterno descanso. También encomendamos por su eterno descanso al doctor Jairo Casas en el segundo día de su novenario, Jan Newton en el segundo día de su novenario, José Rafael Borrego Marcano en el primer día de su triduo, Luz Elena Rizo Torres, María del Carmen Maravilla López en el primer día de su triduo, Óscar Fernando Gómez y las ánimas del purgatorio. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todos lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder, el Señor es nuestro Rey, el Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Ahora vamos a proclamar el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre
debe ser levantado en la cruz para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Como primera lectura, a lo largo de este tiempo pascual, iremos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles que la multitud de los que habían creído, es decir, de los que habían acogido la fe cristiana, de los que habían creído en Jesús, tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Y eso qué significa? Estaban en comunión íntima de fe y de amor, porque compartían la misma fe. Todo lo poseían en común. Por tanto, esta comunión íntima que les lleva a compartir los mismos bienes espirituales, la fe, los lleva también a compartir los bienes materiales. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Una consecuencia lógica de estar en comunión con los hermanos en la fe es preocuparnos por ellos. Un cristiano que no siente preocupación de ayudar a los más desfavorecidos, quiere decir entonces que no es auténticamente cristiano, no es plenamente cristiano, porque no siente como suyas las necesidades de sus hermanos en la fe. Es que la comunión de bienes espirituales nos tiene que llevar a la comunión de bienes materiales. Si estamos unidos en la misma fe, debemos estar unidos por el mismo amor. La misma caridad es la que nos inflama y la que nos impulsa a compartir con los demás. Y nos dice entonces el libro de los Hechos: con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El Señor les permitía realizar milagros para confirmar su predicación, es decir, la enseñanza de la resurrección de Jesús, porque daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esta es una exigencia que brota de haber aceptado a Jesús, dar testimonio de Él. Y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Los cristianos de la primitiva comunidad se daban a querer, se daban a respetar. La gente hablaba bien de ellos, porque se distinguían por su caridad exquisita, por su magnanimidad, se distinguían por su cortesía, por su buen trato. Tendríamos ya que preguntarnos si esas son las características que nos identifican en la sociedad, en la comunidad, porque desgraciadamente ahora muchos de los que somos cristianos
No damos ese testimonio creíble que daban los primeros cristianos de aquel tiempo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Nos damos cuenta, pues, que la vida de esta comunidad cristiana era una fraternidad, formaban una familia. No podían permitir que nadie pasara necesidad, porque todos se sentían responsables los unos de los otros. Esa es una exigencia que brota de compartir la misma fe. Vivir entonces la fraternidad, vivir la comunión de bienes, que lleva entonces a compartir lo que uno tiene con el que menos ha sido favorecido. Y nos dice entonces la Escritura, José levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Es la primera vez que aparece Bernabé en esta narración llamada Hechos de los Apóstoles. Luego Bernabé será un protagonista fundamental en la obra de la evangelización. Lo sabemos muy bien porque luego lo veremos acompañando a Pablo en sus viajes. Bueno, hoy se comienza a hablar de Bernabé para que vayamos viendo que ese es un hombre bueno, un hombre justo, un hombre santo, un hombre lleno de Dios. Pero en definitiva el mensaje de esta primera lectura es doble. Por una parte, la fraternidad que brota de compartir la misma fe, y por otra parte, el impulso misionero, dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús, que es una exigencia intrínseca a la fe que se ha recibido. Porque quien ha recibido la fe en Jesús, quien ha tenido la experiencia del resucitado, no puede callarlo, tiene que ir a llevar esta buena nueva a los demás. En el Evangelio escuchamos este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Hay que recordar que a lo largo de estos días vamos a ir escuchando este diálogo que Jesús tiene con este personaje. Nicodemo, que al final aparecerá en el Evangelio como alguien que aceptó a Jesús, como alguien que se hizo su discípulo. Pero evidentemente Nicodemo va a ver a Jesús de noche porque todavía no se ha decidido, no ha dado el paso. Tiene dudas, quiere conocer a Jesús y va a verlo de noche para que no pueda ser identificado, para que no pueda ser señalado. Y en aquel diálogo que establece con Jesús, Jesús le había hablado de la necesidad de renacer de lo alto para entrar en el reino de Dios. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo en este pasaje: no te extrañes de que te haya dicho tienen que renacer de lo alto. Nicodemo había entendido tan materialmente aquellas palabras que le pregunta a Jesús: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno renacer? Él pensaba que una persona adulta tenía que volverse a ser pequeño y entrar en el vientre de su madre. Cuando Jesús habla de renacer, no se refiere a eso, a un renacimiento material. Jesús dice renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu. Y entonces no significa hacerse pequeño en el cuerpo para volver a entrar en el vientre materno, sino significa un renacimiento espiritual. Pero es un renacimiento producido por la acción del Espíritu Santo. Nicodemo no comprende las palabras de Jesús y por eso pregunta: ¿y cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y ¿no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús con esas palabras está explicando lo que significa renacer. Renacer del Espíritu. Significa aceptar a Jesús. Significa aceptar su testimonio.
Significa aceptarlo en el corazón, aceptarlo en la propia vida, para que Jesús se vuelva modelo para nuestra vida, pero no un modelo al que imitamos como podemos imitar a un artista o a un futbolista porque nos cae bien. No somos fans de Jesús, somos sus seguidores, y por tanto este seguimiento es íntimo, es interior. No lo decidimos nosotros, es obra del Espíritu. El Espíritu Santo, que nos hace renacer de lo alto, nos hace imitar a Jesús en nuestra vida, pero no es una imitación extrínseca a nosotros, o sea, no es una imitación que nosotros decidamos, hoy decido parecerme a Jesús de esta manera o de esta otra, no, es una obra del Espíritu. El Espíritu Santo nos impulsa a imitar a Jesús, nos lleva a imitar a Jesús, nos hace imitar a Jesús, porque es obra del Espíritu, este renacimiento espiritual del que Jesús habla. Yo les invito a que dejemos que el Espíritu Santo nos haga renacer, nos haga nacer de nuevo, para que nos haga experimentar la presencia del resucitado en nosotros y para que nos impulse a dar testimonio de esta presencia del resucitado en nuestra vida diaria. Es necesario que demos testimonio del resucitado para hacer creíble la fe en Cristo, que está vivo, que está presente en medio de nosotros. El Señor de la historia, el Señor que ha vencido a la muerte, quiere también reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejémoslo. Hagamos que a través de nuestras palabras y de nuestras acciones el Señor manifieste al mundo que está vivo y que está presente en medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie para continuar nuestra celebración. Vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones, nuestras peticiones con las que pedimos también por las necesidades del mundo, las necesidades de la Iglesia, las necesidades de todos los hombres. Les invito a participar de este momento, de estas oraciones llamadas oración de los fieles. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, y a cada petición responderemos: Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia nacida del misterio pascual, especialmente por el Papa Francisco, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestra patria, pidamos la solidaridad, la paz y el progreso con una mayor justicia. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos. Por quienes padecen enfermedad o soledad, hambre y opresión, pidamos la venida del reino de Dios que renueve este mundo. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos. Por todos nosotros reunidos como cada día, convocados por Cristo resucitado, pidamos que Él nos dé la alegría, la paz, la fuerza de su Espíritu. Oremos: Cristo resucitado, escúchanos. Dios nuestro, escucha nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe pascual, para que creyendo en tu Hijo sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras ofrendas, y junto con las ofrendas le presentamos nuestra vida, nuestras intenciones, lo que tenemos en el corazón, nuestros proyectos e ilusiones. También ponemos sobre el altar del Señor nuestros temores, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros proyectos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédelo, Señor,
vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a todos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir nuestra celebración, les voy a compartir que el señor cardenal arzobispo de esta diócesis de Guadalajara nos ha transmitido una serie de disposiciones que tienden a cuidar la salud de los fieles. Son como las que se han dado anteriormente, medidas dolorosas, pero que tienen la finalidad de ayudarnos a todos a permanecer en casa y a mantenernos lejos de los contagios. Por eso el señor cardenal ha dispuesto que en esta etapa llamada fase 3, que es la etapa de los múltiples contagios, los templos y las capillas de adoración estén cerrados, porque sabemos que vamos allí a orar y podemos encontrarnos con otras personas. Aunque sean pocos, podemos propiciar un contagio, tanto si somos portadores como si otros lo son. Por eso entonces les pedimos comprensión, les pedimos obediencia. Hay personas que luego cuestionan las medidas que toman nuestras autoridades eclesiásticas. El señor arzobispo, con mucha prudencia, con mucho detenimiento, analiza las disposiciones que debe tomar para bien de los fieles y para bien de la diócesis.
y por eso tenemos que apoyarle. No son medidas caprichosas, sino siempre basadas en las disposiciones de las autoridades civiles. Por eso yo les invito a que las acojamos con fe, que las acojamos con obediencia. Y también les invito a que, en ese tiempo en el que no vamos a poder ir al templo, en el que no podemos salir de nuestra casa para orar, pues hagamos de nuestra casa un templo. Hagamos de nuestra casa una iglesia. Habíamos sido invitados a hacerlo. Podemos participar de los sacramentos a través de estas vías, las redes sociales, la televisión. Y ahora les invitamos a que también hagamos de nuestra casa un lugar de oración. Hasta que esto pase es lo mejor. Por eso, en espíritu de obediencia, en espíritu de humildad, aceptemos estas nuevas disposiciones hasta que pase lo más recio de esta pandemia. Ya entonces se nos darán nuevas indicaciones para poder participar de nuevo en el culto. Dios quiera que sea pronto. Vamos pues a encomendarnos a la Santísima Virgen de Zapopan en esta etapa que inicia, en esta fase 3 de la pandemia. Volvemos a implorar a la Santísima Virgen María su protección. Madre Santísima, a ti que nos amas con especial ternura, velas por nosotros con maternal intercesión y nos procuras siempre tu ayuda eficaz. Suplicamos tu protección y auxilio para superar pronto esta epidemia que ha venido a afectar a nuestra nación. Cúbrenos con tu manto, líbranos de este mal, concédenos prudencia y serenidad para actuar con responsabilidad. Socorre al personal de salud, vela por la recuperación de los enfermos y sé consuelo de quien se encuentra en duelo. Madre del verdadero Dios, por quien se vive, tú que nos has rescatado de otras epidemias, encomiéndanos a la misericordia de aquel que nos libró de la muerte con su resurrección. Enséñanos a unir nuestro dolor al suyo para hallarle sentido redentor y salir de esta adversidad fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor. María Santísima, Reina y Madre, tú que eres poderosa intercesora y nuestra patrona contra epidemias, protégenos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les informo que la notaría de nuestra parroquia sigue abierta, porque esa ha sido la disposición que nos han dado del arzobispado, que podamos seguir prestando estos servicios. Hay personas que preguntan sobre todo por criptas, hay personas que preguntan por ceremonias que tienen que cambiar de fecha, hay personas que solicitan intenciones. Entonces la notaría sigue funcionando para quien desee algún servicio de la notaría, de lunes a viernes de 5 a 7:30 y el sábado de 11 a 1, para que lo tengan presente. Que pasen buenas tardes.